vamos a recordar algunos conceptos importantes para poder desarrollar el tema correspondiente a procesos de separación basadas en el equilibrio. Iniciamos recordando el concepto de equilibrio de un sistema. Por definición, es el estado del sistema en el que no hay cambios en sus propiedades macroscópicas. Es decir, que las propiedades que podemos observar de manera macroscópica del sistema en estudio no cambian con respecto al tiempo. Se dice entonces que el sistema está en equilibrio. En el equilibrio, una de las características es que el trabajo es igual a cero. Además, las fuerzas motrices también son igual a cero. Por ejemplo, si un sistema se encuentra o se dice que está en equilibrio térmico, entonces el cambio de temperaturas de un punto a otro del sistema es igual a cero. Y esa, por ejemplo, sería su fuerza motriz. Cuando existe cambio de temperatura en un sistema de punto a punto, entonces se dice que no está en equilibrio térmico. Es de suma importancia entonces recordar los criterios de equilibrio. Decimos que cuando un sistema se encuentra en equilibrio, tiene que cumplir tres criterios. El primero es el criterio de equilibrio material, que establece que para las fases que están en equilibrio, el potencial químico del componente I en la fase alfa va a ser igual, por ejemplo, al potencial químico del componente I en la otra fase, que en este caso es beta. Y cuantas fases en equilibrio existan, entonces se extiende este criterio de equilibrio material. Se conoce entonces como equilibrio material y se establece por igualdad de los potenciales químicos de cada componente en cada fase. De manera equivalente, también el criterio de equilibrio material se establece por la igualdad de la fugacidad de cada componente en cada fase. Las fugacidades son iguales. Esto es con respecto al criterio de equilibrio material. El siguiente criterio, el segundo, es el criterio de equilibrio térmico, que establece que las temperaturas de las diferentes fases que están en equilibrio, todas son iguales. Es decir, hay igualdad de temperatura. Y el criterio es de equilibrio térmico. Y el tercer criterio de equilibrio se conoce como criterio de equilibrio mecánico, donde las presiones de las diferentes fases que están en equilibrio son iguales. De tal manera que, por ejemplo, en este esquema representamos dos fases y establecemos que están en equilibrio. La fase 2, que es la más densa o pesada, está en equilibrio con la fase 1 más ligera. En ambas medimos la temperatura, también se mide la presión, y si la temperatura y la presión son iguales en ambas fases, decimos que están en equilibrio. Miramos de manera inmediata, fácil también de medir, estos dos criterios de equilibrio térmico y equilibrio mecánico. Una vez que estos dos se establecen y no cambian, decimos que las fases están en equilibrio. La fase más pesada
tendrá una composición XI como fracción molar. Y la fase 1, más ligera, tendrá una composición YI. Ahora, el criterio de equilibrio material no es tan sencillo de visualizarlo, pero una vez que la presión y la temperatura están en equilibrio, entonces los potenciales químicos o bien las fugacidades también son iguales de los componentes presentes en el sistema. Es importante mencionar que los componentes que forman a este sistema, y establecemos que es una mezcla, los componentes se distribuyen y están presentes tanto en la fase 2 como en la fase 1. Recordando también el concepto de grados de libertad GL, que establece que estos grados de libertad es igual a componentes menos fases más 2. Si recordamos, el concepto de grados de libertad no es más que establece el número de propiedades intensivas que deben especificarse para que el sistema termodinámicamente sea completamente definido. Si establecemos que el sistema que está en equilibrio, fase 2 y fase 1 están en equilibrio y están formados o constituidos por dos componentes, obviamente son dos fases, de tal manera que C nos representa número de componentes, F nos representa las fases que están en equilibrio, y entonces si obtenemos los grados de libertad para este número de componentes y número de fases, es igual a 2. ¿Qué nos indica este 2? Como comentamos anteriormente, las propiedades intensivas que deben de estar especificadas para que el sistema quede completamente definido. De tal manera que deberíamos de establecer, por ejemplo, la temperatura y la presión de este sistema en equilibrio para que entonces podamos definirlo completamente. Para efectos de cálculo del equilibrio de fases, estaremos calculando cuánto de fase 1 hay en cantidad de moles y cuánto de la fase 2 en cantidad de moles. También sabremos cuánto hay de cada componente, es decir, calcularemos YI o las YI, que son las fracciones molares de cada componente, y también las XI, que son las fracciones molares de cada componente en la otra fase en equilibrio. Entonces, estableciendo dos propiedades termodinámicas, las demás quedan completamente establecidas. Ahora, vamos a definir la constante de distribución, conocida también como la constante K o valor o valores K del equilibrio, en este caso del equilibrio de fases. Veamos que en el problema del equilibrio de fases, los componentes que forman al sistema se distribuyen tanto en la fase 1 como en la fase 2 que están en equilibrio. Ahora lo hacen en diferente proporción, es decir, que X del componente Y va a ser diferente a Y del componente Y, es decir, que las composiciones en el equilibrio de fases del componente Y en ambas fases son distintas. Ahora, hay una condición a la cual son iguales y corresponde a un punto azeotrópico, pero vamos a olvidarnos del punto azeotrópico y establecer que hay una distribución de los componentes. Bueno, definimos entonces que cuando las fases están en equilibrio, hay una relación entre la fracción molar del componente I de la fase ligera y la fracción molar del mismo componente en la otra fase. La relación sencilla
es la que aparece aquí como ecuación. Y va a ser igual a la constante de ese componente y por su fracción xy. Y así es como se define a la constante de equilibrio o valor K del equilibrio físico o del equilibrio de fases. Ahora, si nosotros reescribimos esta expresión, KI va a ser igual a YI entre XI. Entonces, KI se define como la relación entre la fracción molar del componente I en la fase ligera entre su composición de la otra fase. Por ejemplo, si hablamos de que son dos fases líquidas en equilibrio, entonces generalizando la definición de la constante de equilibrio, recordemos que es la fracción molar del componente I en la fase ligera entre la fase pesada. Y así es como definimos a la constante de equilibrio o del equilibrio de fases, estableciendo que la constante de equilibrio es una función de la temperatura del sistema, de la presión del sistema, pero además, por definición, de las fracciones molares del componente I distribuidas en las fases y establecidas por el equilibrio. Vamos a ver el concepto de etapa de equilibrio importante para el estudio de las operaciones de separación, de destilación y de extracción líquido-líquido. En este esquema se presenta una etapa de equilibrio. Esta etapa de equilibrio tiene interacción con el ambiente o con los alrededores. En este caso, hay transferencia de calor del sistema a los alrededores o también de los alrededores al sistema. Entonces, hay calor que sale o entra de o a la etapa de equilibrio. Además, vemos que también hay varias alimentaciones. Por ejemplo, hay una alimentación vapor que entra a la etapa de equilibrio. También hay una alimentación líquida que entra a esta etapa de equilibrio. Hay una corriente de equilibrio, o más bien de vapor, que viene de una etapa de equilibrio previa. Así también hay una corriente de líquido que viene de una etapa de equilibrio anterior. Todas estas, que son 4, ingresan a la etapa de equilibrio. Ahora, observando lo siguiente, que las temperaturas de las corrientes que ingresan, todas son distintas. De manera general establecemos eso. Puede ser que sean iguales, pero no necesariamente. Recuerden que estas no están en equilibrio, simplemente vienen de otras etapas de equilibrio. Pudiéramos decir que esta corriente que viene de una etapa de equilibrio tenga las mismas condiciones de temperatura y presión, porque esta también, la del vapor, viene de una etapa de equilibrio. Bueno, serán iguales sus temperaturas y sus presiones siempre y cuando vengan de la misma etapa de equilibrio, pero pueden venir de etapas de equilibrio distintas. Por lo tanto, de manera general, las condiciones de estas 4 corrientes que ingresan a la etapa de equilibrio son distintas en temperatura, presión y composición. Ahora, como es una etapa de equilibrio, las corrientes que salen como productos de esta etapa de equilibrio son 3 en este caso. Tendríamos una corriente de vapor,
una de líquido 1 y una de líquido 2. Ahora, todas las corrientes que salgan de una etapa de equilibrio, consideramos están en el equilibrio, de tal manera que la temperatura V va a ser igual a la temperatura TL1 y va a ser igual a TL2. Corresponde al equilibrio térmico, pero además la presión, que en este caso es PV, la del vapor, va a ser igual a PL de la fase 1 y PL de la fase 2 van a ser todas iguales. ¿Por qué? Porque las tres están en equilibrio. No así las composiciones. Y o las Yes y van a ser distintas a las XY1 y distintas a las de XY2. De tal manera que todas las composiciones de las corrientes de producto están en equilibrio, pero son distintas. Y como vimos antes, están gobernadas o sus valores dependen de la constante del equilibrio de fases. Vamos a ver cómo podemos expresar la constante de equilibrio K en términos de propiedades que podemos calcular o evaluar a partir de datos temperatura, presión, volumen. Vamos a recordar el concepto de coeficiente de fugacidad en mezcla dado por este término. Por definición va a ser igual a la relación de la fugacidad del componente I en mezcla entre la presión por la composición del componente I en la fase respectiva. De esta expresión despejamos a la fugacidad de I en mezcla, que en términos del coeficiente de fugacidad nos queda igual a esta expresión. Esta expresión la podemos anotar o escribir para las fases 1 y 2, estableciendo que éstas están en equilibrio. Para la fase 1, anotamos o partimos de esta expresión y anotamos el superíndice 1 que denota la fase. También para la fase 2 tendríamos esta fugacidad en términos de los coeficientes. Entonces, esta expresión denota a la fugacidad de I en la fase 1 y a la fugacidad de este mismo componente, pero en la fase 2. Vean que estamos denotando que para la fase 1 la fracción molar son las Yes. La fase 1, recuerden, es o vamos a establecerla sea la más ligera, la fase 2 la más pesada. La fase 2 tendrá por notación la fracción molar con las X. Ahora, también vamos a recordar la definición del coeficiente de actividad, denotado por gamma subíndice I. Por definición va a ser igual a la fugacidad de I en mezcla entre la fugacidad de I en el estado de referencia componente puro, no contiene gorrito, eso quiere decir que es puro por la composición de la fase respectiva. Si despejamos de esta expresión a la fugacidad, en términos del coeficiente de actividad nos quedaría de esta manera. También a partir de esta expresión podemos anotar para cada fase la fugacidad de I en mezcla. Por ejemplo, para la fase 1 va a ser igual al coeficiente de actividad, fugacidad de I puro en el estado de referencia para esta fase 1 por su composición de manera análoga para la fase 2. Ahora, si recordamos, el criterio de equilibrio material se establece por esta expresión que es igualdad en fugacidades. En este caso,
En lugar de alfa va a ser fase 1 y en lugar de beta va a ser fase 2. Utilizando entonces este criterio de equilibrio material, vamos a formular los valores de la constante de equilibrio de fases. Con el fin entonces de obtener a la constante de equilibrio en términos de propiedades de ambas fases, utilizamos, como comentamos, esta expresión que denota la igualdad de fugacidades, que no es más que el equilibrio material, el criterio de equilibrio material. De tal manera que la fugacidad de I en la fase 1 debe de ser igual al de la fase 2. Esta expresión fue la que anotamos para la fase 1 en términos del coeficiente de fugacidad y esta otra en términos del coeficiente también de fugacidad, pero para la fase 2. Vean que aquí tendríamos las composiciones de esta fase 2, XY, y aquí tendríamos las de la fase 1, que son las YY. Entonces, si esta expresión la introducimos en esta otra y también esta expresión la sustituimos aquí, es una igualdad y llegamos a esta expresión que establece la igualdad de estos términos para ambas fases. Si reordenamos, reducimos también para llegar a la definición de la constante de equilibrio, que no es más que la relación Y entre XY, entonces de esta expresión despejamos esta relación Y, esta que está multiplicando pasaría dividiendo, y entonces sería Y entre XY. Vean que las presiones se eliminan y obtenemos esta expresión. Y entre XY va a ser igual a la relación de los coeficientes de fugacidad en mezcla de la fase 2 entre la fase 1. Pero esta relación Y entre XY es exactamente igual a la KI, de acuerdo a su definición. Por tanto, la KI podemos calcularla, obtenerla a partir de esta relación y en términos de coeficientes de fugacidad en mezcla, que si ustedes recuerdan de sus cursos de termodinámica, estos coeficientes de fugacidad podemos evaluarlos con ecuaciones de estado. Bueno, a esta formulación se le conoce como formulación Phi-Phi para la constante de equilibrio. Ahora, si esta la anotamos para el equilibrio de fases líquido-vapor, entonces esta constante I va a ser igual al coeficiente de fugacidad, en este caso de la fase 2, que es la más pesada. Para este tipo de equilibrio es el líquido, entre la más ligera, que es el vapor, tomando lugar, en lugar de la fase 1, la fase 2. Bueno, al momento hemos obtenido la primera expresión para la constante de equilibrio. Ahora lo que vamos a hacer es nuevamente utilizar el criterio de equilibrio material dado por la igualdad de estas fugacidades, pero vean ahora que vamos a tomar a la fugacidad del componente I de la fase 1 en términos del coeficiente de actividad y también para la fase 2 en términos del coeficiente de actividad. Por tanto, esta expresión la vamos a sustituir en este término y este otro también en este otro término de la igualdad, de tal manera que resulta esta expresión. Si esta expresión la reordenamos para tener la relación Y entre XY, que por definición es igual a la constante I, de esta expresión la constante I va a ser igual a este coeficiente de actividad de la fase 2 por la fugacidad de I en el estado de referencia de esta fase 2 entre el mismo producto pero de la fase 1.
Esta expresión se utiliza para el equilibrio líquido-líquido. Esta formulación no se utiliza, por ejemplo, para el equilibrio de fases líquido-vapor, una vez que, si recuerdan ustedes, el concepto de coeficiente de actividad tiene que ver solamente como una propiedad exclusiva de una fase líquida. Por tanto, desechamos esta formulación para cuando existe una fase presente en fase vapor. Entonces, para el equilibrio líquido-líquido, como ambos líquidos se encuentran en el mismo estado de referencia, entonces las fugacidades son iguales, lo cual hace que la constante de equilibrio se simplifique a la relación de coeficientes de actividad, en este caso, de la relación del coeficiente de fugacidad de I en la fase 2 entre este mismo en la fase 1. De tal manera que esta será la segunda formulación de la constante de equilibrio en términos de coeficientes de actividad. Ahora, establecemos que la fugacidad del componente I en la fase 2 esté en términos del coeficiente de actividad y el de la fase 1 en términos del coeficiente de fugacidad, igualando, es decir, sustituyendo en esta expresión, llegamos a esta ecuación. Vean que ahora de esta vamos a despejar nuevamente y entre x y el despeje va a quedar en términos de coeficiente de actividad y coeficiente de fugacidad. Continuando con la igualdad para obtener la constante de equilibrio dada por y entre x y, a partir de la igualdad de fugacidades, de acuerdo a lo que establecemos en este diagrama, donde la fugacidad de la fase 1 está en términos del coeficiente de fugacidad, mientras que la fugacidad de la fase 2 está en términos del coeficiente de actividad. Así fue como obtuvimos esta expresión reordenando. A esta formulación se le conoce como formulación gamma phi. Vean que esta expresión se puede reescribir en términos de el coeficiente de fugacidad del componente puro en el estado de referencia. Una vez que el coeficiente de fugacidad no es más que la relación de la fugacidad entre la presión. De tal manera que este coeficiente de fugacidad de componente puro en el estado de referencia de la fase 2 la colocamos de acuerdo a esta relación y nos quedaría que la constante de equilibrio sería igual a esta expresión. Para el equilibrio de fases líquido-vapor, entonces, podemos escribirla, una vez que a partir de esta expresión, para la constante de equilibrio, el coeficiente de actividad, que es una propiedad exclusiva de líquidos, sería para la fase 2, que es la más pesada o la más densa. En este caso, para el equilibrio líquido-vapor corresponde a la fase líquida, mientras que la fase 1 va a ser la fase vapor. Esta expresión entonces se utiliza para el equilibrio de fases líquido-vapor y entonces disponer de valores de la constante de equilibrio. Aquí sería utilizar este coeficiente de fugacidad calculada por una ecuación de estado, mientras que el coeficiente de actividad mediante un modelo de solución. Ahora lo que vamos a hacer es obtener la última, que sería la cuarta formulación de la constante. Esta sería la tercera, la formulación gamma phi. La cuarta la vamos a obtener ahora considerando
que la fase 1, la fugacidad, va a estar en términos del coeficiente de actividad, mientras que para la fase 2 está en términos del coeficiente de fugacidad de acuerdo a esta expresión. También igualamos las fugacidades por el criterio de equilibrio material, llegando a esta igualdad. De esta igualdad lo que hacemos es despejar también y entre x y, que no es más que por definición la constante de equilibrio. Reordenando entonces nos quedaría que la constante KI va a ser igual a la presión, coeficiente de fugacidad de la fase 2, entre coeficiente de actividad de la fase 1 por la fugacidad de componente puro de esta misma fase en el estado de referencia. Conclusión de la formulación de las constantes de equilibrio o de la constante de equilibrio. Al momento hemos desarrollado 4 expresiones para la constante de equilibrio, estableciendo que para cada equilibrio de fases a tratar o a estudiar, la formulación será la adecuada dependiendo de las fases que están en equilibrio. Vamos a ver 2 leyes importantes para la constante de equilibrio. La primera es la ley de Raoult. La segunda es la ley de Raoult modificada. Vamos a ver primeramente la ley de Raoult, que se aplica para el equilibrio de fases líquido-vapor. Partimos de la formulación de la constante de equilibrio en términos de el coeficiente de actividad para la fase líquida y coeficiente de fugacidad para la fase vapor. A partir de esta formulación obtendremos esta ley de Raoult, recordando que la ley de Raoult establece idealidad tanto en la fase vapor como en la fase líquida. Si recordamos, en nuestros cursos de termodinámica, para un gas ideal, el coeficiente de fugacidad de I en mezcla de la fase vapor es igual a la unidad, mientras que para una solución ideal, el coeficiente de actividad también es igual a la unidad. Estos 2 resultados los vamos a insertar en esta expresión y se reduce. Además, recordando también que la fugacidad de I componente puro en la fase líquida en el estado de referencia va a estar dada por el término conocido como factor de Poynting. En este término, el exponencial es el factor de Poynting, que a presiones bajas, tal como lo sugiere el comportamiento de gas ideal, este exponente se aproxima a la unidad, de tal manera que lo tomaremos igual a 1. Si este 1 lo sustituimos en la expresión de la fugacidad de I en el líquido, simplemente nos quedará como el producto del coeficiente de fugacidad de I en saturación, componente puro, por la presión de saturación de este mismo componente. Y además, como el coeficiente de fugacidad en saturación lo podemos evaluar del lado del vapor, entonces este coeficiente es de saturación del vapor, y como es su posición de comportamiento ideal para el vapor, también entonces es igual a la unidad. De tal manera que simplificando se llega a esta expresión, que la fugacidad de I en el líquido en estado de referencia va a ser igual a la presión de saturación del componente I. Este resultado también lo insertamos en esta expresión de la constante de equilibrio. Nos resta entonces hacer simplificaciones de esta expresión y llegar a la ley de Raoult.
Sustituyendo entonces los resultados que hemos obtenido, la constante de equilibrio del componente I va a ser igual, de acuerdo a esta expresión, a la presión de I en saturación entre la presión del sistema, conocida como la formulación de la K de equilibrio de Raoult. También se conoce como K ideal. A partir de la definición de KI, que es igual de su definición a la relación YI entre XY, pero por la ley de Raoult es igual a la presión I de saturación entre la presión del sistema, reordenamos y nos queda que la presión por YI va a ser igual a la presión de saturación del componente I por la composición XY. En este caso XY es la composición del líquido y YI es la composición del vapor. A esta se le conoce como la ley de Raoult. Ahora veremos la ley de Raoult modificada, también aplicada al equilibrio líquido-vapor, a partir también de la formulación gamma phi para el equilibrio de fases líquido-vapor. La ley de Raoult modificada supone solamente comportamiento de gas ideal, en este caso para el vapor. Solamente para el vapor. Para el líquido sería comportamiento real. Entonces, de los resultados que antes anotamos, para gas ideal este coeficiente de fugacidad de I es igual a la unidad y a presiones bajas este resultado también lo obtuvimos antes. Sustituyendo estos resultados, solamente considerando que la fase vapor se comporta como gas ideal, la constante KI va a ser igual al coeficiente de actividad por la presión de saturación del componente I entre la presión del sistema. Esta formulación de la constante de equilibrio, donde se considera solamente gas ideal en la fase vapor, se conoce como la K o constante de equilibrio de la ley de Raoult modificada. Reordenando, utilizando el concepto de KI igual a YI entre XY, se llega a la ley de Raoult modificada, que de acuerdo a lo que hemos visto, es igual a la presión por YI, va a ser igual al coeficiente de actividad, presión de saturación, composición de la fase líquida. Esta es entonces la ley de Raoult modificada. Comentar pues que tanto la ley de Raoult como la de Raoult modificada expresan a la constante de equilibrio en sus formas más sencillas. Ahora, vamos a definir lo que se llama como volatilidad relativa. La vamos a denotar con este símbolo alfa que tiene subíndices I, J. Esta volatilidad relativa se define como la relación de la constante de equilibrio del componente I entre la constante de equilibrio del componente J. Viendo esta notación, entonces, la volatilidad relativa I, J va a ser igual entonces a la relación siempre de la constante de equilibrio del componente I, que aparece como primer subíndice en alfa, entre la constante I del segundo componente, que aparece como subíndice en alfa. De esta expresión, o más bien utilizando la relación de las constantes con la composición, se llega a la siguiente expresión: YI en términos de XY. YI, recordando, es la fracción molar de la fase vapor en equilibrio y XY es la fracción molar del líquido en equilibrio. Entonces, con esta expresión tendríamos la relación de las fracciones molares de dos fases en el equilibrio
en este caso del equilibrio líquido-vapor, en términos de la volatilidad relativa. Entonces, con esta expresión podemos hacer un barrido de composiciones X, Y desde desde 0, que en este caso sería composición XY desde 0 hasta 1, un barrido, conociendo volatilidad relativa y además sea constante. Para cada valor de XY se obtiene el respectivo en equilibrio YY. Esta expresión entonces nos permitirá generar datos del equilibrio líquido-vapor a partir de volatilidad relativa. Vean en esta gráfica, se presentan las curvas de equilibrio para dos fases, una líquida y una vapor, en términos de volatilidades relativas. Por ejemplo, la de 45 grados es cuando la volatilidad relativa vale la unidad. Conforme se va aumentando el valor de esta volatilidad relativa, la curva de equilibrio se va abriendo hasta llegar, por ejemplo, a una volatilidad relativa de 5. Desde luego, el poder representar este tipo de diagramas es de suma importancia una vez que estos gráficos los vamos a utilizar para, por ejemplo, desarrollar métodos de cálculo de destilación o de columnas de destilación en sistemas binarios. Vamos rápidamente a visualizar diagramas de fases de sistemas binarios. En esta diapositiva tenemos la representación del equilibrio de fases del sistema binario metanol-agua. En la gráfica del inciso A estamos representando un diagrama temperatura YX, es decir, temperatura composición-composición. En esta gráfica observamos en el eje X tanto la fracción X como Y en equilibrio, mientras que en el eje Y la temperatura del equilibrio. Si nosotros observamos, son datos experimentales de este sistema y vean que la curva superior de este diagrama A corresponde a vapor saturado, es decir, es la curva del punto de rocío. Si recordamos el punto de rocío, es cuando el vapor empieza a condensar y exactamente está en equilibrio con la primer gota de líquido, mientras que la curva inferior corresponde al líquido saturado y corresponde al punto de burbuja. El punto de burbuja no es más que el equilibrio de fases donde el líquido saturado está en equilibrio con la primer burbuja de vapor. Este diagrama entonces da información acerca del equilibrio de fases del sistema binario metanol-agua. Para una temperatura, por ejemplo, conoceríamos o leeríamos de este diagrama las composiciones en el equilibrio. Para una composición y una temperatura, las composiciones en el equilibrio. En el diagrama B, nuevamente representamos los mismos datos, pero es un diagrama composición-composición. En el eje X tendremos la fracción molar de metanol en el líquido y en la fase vapor se representa en el eje Y. Este diagrama composición-composición lo vamos a utilizar en el método de McCabe-Thiele para diseñar columnas de destilación. Por lo tanto,
es importante que recordemos cómo podemos reproducir estos diagramas a partir de los procedimientos que hemos recordado y que aprendimos en los cursos de termodinámica. Este diagrama también es del mismo sistema, solamente que ahora es un diagrama a temperatura constante, es decir, a 150 grados centígrados, mientras que los otros dos es a presión constante. Este diagrama representa en el eje X la composición del líquido y en el eje Y la presión del sistema. De estos diagramas, el más utilizado es el de composición-composición, seguido de el de temperatura composición-composición. Bueno, vamos a utilizar estos diagramas más adelante, ahora los estamos solamente recordando. Vamos a ver qué información podemos obtener de estos diagramas. En la figura 4.3 es un diagrama temperatura, composición X, composición Y del sistema N hexano, N octano a una atmósfera. Por ejemplo, en este diagrama, si establecemos que la composición del sistema, y es la composición global, sea igual a 0.3 de N hexano, de hecho, la composición que se representa en este tipo de diagramas en el eje X para composición es del componente más ligero o más volátil, que en este caso es el N hexano. Les comentaba, si la composición total del sistema es de 0.3 para N hexano, de acuerdo a esta línea vertical punteada, podemos ubicarnos en el punto B. Este punto B corresponde a la condición de líquido saturado, una vez que este punto descansa en la curva de líquido saturado que corresponde a un punto de burbuja. Este líquido saturado está en equilibrio con una burbuja de vapor, que si seguimos esta línea semicontinua, el punto C que descansa en la curva de vapor saturado corresponde a las condiciones de ese vapor, es decir, que bajamos y leemos 0.7 de composición para la fase vapor, que en este caso es Y para el N hexano. Entonces, el vapor está en equilibrio con este líquido saturado. Ahora, ¿qué pasa si nos ubicamos en este punto? En este punto vean que hay una mezcla de líquido y vapor de tal manera que existe una fracción vaporizada, es decir, que de la alimentación algo es vapor y algo es líquido. Este punto nos representa esa condición de fases. Nos ubicamos en este punto y corresponde a una temperatura de 225. Aquí tendríamos que establecer dos propiedades. En este caso, la composición y la temperatura, además de la presión, que es de una atmósfera. Es decir, que a 225 grados Fahrenheit, el equilibrio de fases está definido de acuerdo al punto D, que corresponde a la fase líquida que está en equilibrio con el punto F ubicado en el vapor saturado. De tal manera que si nosotros queremos leer las fracciones molares de las fases en equilibrio, entonces el líquido en el equilibrio tendrá una composición aproximadamente de 0.15 para N hexano, mientras que en el vapor bajamos la vertical y estará ubicándose por ahí de 0.53
3 para el n-hexano. Entonces, con este tipo de diagramas podemos resolver, por ejemplo, una etapa de equilibrio o un separador de una sola etapa y poder resolverlo gráficamente. De igual manera, en el diagrama de la figura 4.4, que es un diagrama ahora composición, como les comentaba antes, este se utiliza para poder diseñar columnas de destilación de sistemas binarios por el método de McCabe-Thiele. En esta parte estamos representando el punto A que corresponde a una composición global del sistema de punto 6. La línea discontinua que se está aquí siguiendo con el puntero corresponde a la condición de la alimentación con respecto a que si es líquido subenfriado, líquido vapor, líquido en el punto de burbuja, vapor en el punto de rocío o vapor sobrecalentado. Bueno, la condición de la alimentación establece o condiciona el diseño de la columna de destilación. Se conoce entonces como la línea Q de la condición de la alimentación. Además, en el método de McCabe-Thiele vamos a ver que la línea de 45 grados, es decir, y igual a x, es una línea que se traza y que nos ayuda para poder resolver una columna de destilación de sistemas binarios gráficamente. Por tanto, los diagramas que hemos repasado y estudiado y recordado son importantes para diseñar columnas de destilación. Rápidamente vemos estos diagramas de fase de sistemas donde ya se complica el asunto desde el punto de vista comportamiento de las sustancias o de los sistemas formados, por ejemplo, por dos componentes que forman mezclas altamente no ideales. Por ejemplo, el sistema que se presenta es el de éter isopropílico con alcohol isopropílico. Vean en el diagrama del inciso B, que es un diagrama composición, donde si seguimos este comportamiento, se tiene una curva que atraviesa la línea de 45 grados, se viene hacia la parte inferior de la de 45 grados para terminar en esta coordenada de 1,1. ¿Qué nos indica este comportamiento? Este comportamiento nos indica que la curva de equilibrio corresponde a un sistema azeotrópico en esta condición. En esta condición de intersección con la línea de 45 grados, establece el azeótropo con misma composición de la fase líquida y la fase vapor. Es decir, que a partir de este punto y superiores no se puede separar por destilación. Es decir, que para que este sistema pueda separarse, deberíamos de operar por abajo de estas condiciones del azeótropo. Por tanto, por destilación obtendremos solamente purezas no mayores al 80 de composición de, en este caso, éter isopropílico. Y eso es un problema porque si utilizamos métodos de separación, lo que queremos es llegar a purificaciones de hasta por arriba del 90%. Para este sistema no se puede. Si vemos el diagrama C para este sistema azeotrópico,
El diagrama es el diagrama temperatura-composición. Observamos que el azeótropo corresponde a una temperatura mínima de ebullición y así se conoce como azeótropo con un punto mínimo de ebullición. Los diagramas de la figura 4.7 ahora corresponden a un sistema también azeotrópico formado por acetona cloroformo. Vamos a ver lo que pasa con el diagrama de fases del inciso B, que es un diagrama composición de la acetona, que es el componente más volátil. Observamos un comportamiento contrario al anterior. El azeótropo se da donde está el puntero, donde la composición de la fase vapor es idéntica a la de la fase líquida. Esto complica una separación por destilación, una vez que vean que se obtendrán separaciones altas o composiciones altas para el destilado, pero en esta condición del azeótropo y antes se obtendrán para el producto de fondos de un destilador con composiciones altas para el componente más volátil, que en este caso es acetona. De tal manera que para sistemas de este tipo, que son altamente no ideales y que se pueden reproducir con la ley de Raoult modificada, complican una separación por destilación. En este diagrama del inciso C, nuevamente se muestran estos datos, pero en un diagrama temperatura, composición para el sistema acetona cloroformo. Vean que ahora corresponde a una temperatura máxima de ebullición para este sistema y así se conoce a este azeótropo. En resumen, para las formulaciones de los valores K de la constante de equilibrio de fases, hemos llegado a 4 formulaciones y que son las que se presentan en esta diapositiva. Las 4 formulaciones son rigurosas, es decir, las formulaciones son función de la temperatura, de la presión, de la composición de la fase líquida y también de la composición de la fase vapor. Al ser rigurosas, los cálculos para determinar el equilibrio de fases necesario para poder diseñar las columnas de destilación se vuelven complicados. También hemos establecido la constante de equilibrio a partir de la ley de Raoult. Vean que esta formulación solamente es función de la temperatura y de la presión. Eso la hace una constante ideal y para ciertas condiciones de operación, así como para ciertos sistemas formados por componentes que tienen un comportamiento que se desvían de la idealidad, esta formulación es inadecuada. Para mejorar la estimación de la ley de Raoult, se tiene la modificada, que establece realidad o más bien cálculos rigurosos para la fase líquida, es decir, no considera idealidad, introduciendo el coeficiente de actividad. Por tanto, esta constante de la ley de Raoult modificada es función de la temperatura, de la presión y de la composición del líquido. Esta ley de Raoult, como antes mencionamos, tiene la capacidad de predecir
el comportamiento de sistemas altamente no ideales, pero a presiones bajas y moderadas.